Tenemos en este momento un enlace con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Él es columnista, colaborador del periódico Reforma, colaborador todos los lunes, no lo pierda. A fondo se va siempre con los temas que más nos importan de la política y también, por supuesto, en este espacio. Vamos contigo, Jesús, y comentemos la reacción que tú has podido observar y medir del presidente de la República una vez que Estados Unidos, a través de la representante comercial, representando a su vez los intereses de empresas que se sienten lesionadas por el monopolio de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, están planteando la necesidad de llevar a México primero a consultas y luego, si es necesario, a un panel de controversia acusándole, te digo, de violar el tratado de comercial firmado en el año 2018. Jesús, ¿cómo estás viendo todo este asunto que el presidente, por supuesto, tiene en la cabeza contestar pronto? Pues me parece que es un asunto realmente muy serio, Pepe. Creo que deberíamos tomarlo con la máxima seriedad. Porque se trata de compromisos que el gobierno mexicano ha asumido en la administración anterior y que fueron reiterados por el gobierno del presidente López Obrador y que no constituyen simplemente una firma en un tratado muy voluminoso, sino que debe ser auténticamente un compromiso con lo que está ahí planteado. Y me parece que las respuestas del gobierno mexicano no han estado a la altura del reclamo, de la exigencia y de lo serio que es este reclamo del gobierno norteamericano al que se une de inmediato el gobierno canadiense, expresando pues que la molestia con las medidas en materia sobre todo energética son extendidas, que tienen que ver con molestias que se han expresado en el mundo empresarial, pero que tienen el respaldo de ambas administraciones que ven poco compromiso del gobierno mexicano con estos acuerdos, con este acuerdo comercial. Me parece que no puede resolverse esto con declaraciones de un nacionalismo inflamado. Creo que no es lo propio estar anticipando que la respuesta será una respuesta en la plaza pública, en la celebración de nuestra independencia, sino que tiene que abocarse el gobierno mexicano a dar una respuesta puntual, a escuchar concretamente cuáles son los reclamos de sus socios comerciales y en ese sentido, pues, trabajar junto con ellos para dar satisfacción a estas inconformidades o a explicar de manera persuasiva qué es lo que ha hecho la administración mexicana. Lo que hemos visto es pues básicamente una política de la chunga, de estar minimizando estos reclamos, con estos desplantes que tiene con frecuencia ahora el presidente de la República, que es contestar con alguna canción, ¿no? Es un asunto muy serio. Creo que no es exagerado el advertir que hay aquí señales de un conflicto comercial muy serio entre México y sus principales socios comerciales. Correcto. ¿No tienes la impresión de que el presidente está hablando dos lenguajes? Un lenguaje para la tribuna, para sus fanáticos, para la afición local y seguramente con sus cercanos del gobierno, empezando por la secretaria de Economía y demás altos funcionarios, el canciller Ebrard, está hablando otro lenguaje respecto a la estrategia y táctica que aplicarán para buscar un acuerdo antes de llegar al panel. ¿Crees tú que el presidente realmente está preocupado por las consecuencias que puede tener eventualmente el perder una serie de demandas que quedarían planteadas al amparo del Tratado de Libre Comercio o del Tratado Comercial con Canadá y Estados Unidos? ¿Tú crees que es importante o no es tan importante
Por ejemplo, nos han dicho, podrían ser 30,000 millones de dólares, podrían de demandas que perdería México, o bien podría ser la aplicación de aranceles, de una catarata de aranceles a los productos mexicanos como una reacción que nos afectaría obviamente en el tema de las exportaciones. Podría ser también una recesión respecto al tema de los inversionistas que estarían, hasta en tanto no haya certeza jurídica, estarían esperando guardar sus acciones para invertir en México en el tema de energías renovables y energías limpias. Es decir, tiene demasiadas consecuencias, como dices tú, muy serias, que rebasan el uy, qué miedo, lero, sí, lero, candelero, y háganle como quieran, y miren cómo estoy temblando de Chicoché, ¿no? Por supuesto, yo creo que debe el gobierno mexicano estar muy preocupado con las posibles consecuencias de este desacuerdo entre México y sus socios. Y en ese sentido, pues sí me parece que deberíamos tener ya un grupo de trabajo que esté en diálogo con sus contrapartes, porque esto no se resuelve en una declaración en Palacio Nacional. Esto no se va a resolver con una gran manifestación en el Zócalo. El hecho de que México haya tomado esta decisión de incorporarse a un área de libre comercio en Norteamérica implica un compromiso. El hecho de que no se van a transformar, que no se van a cambiar las reglas de un día para otro, que debe dársele a las empresas de Norteamérica el mismo trato que se le da a las empresas mexicanas. Y en ese sentido, pues eso es lo que se irá discutiendo en estos foros iniciales, esperando que pudiera llegar a detenerse ese proceso, que es un proceso pues cuasi judicial de los paneles que podrían llegar a establecerse pronto. En ese sentido coincido totalmente contigo, Pepe. Este es un asunto muy serio. Las consecuencias pueden ser muy graves para nuestro país y sobre todo si el presidente es consecuente con su discurso de que es importante atender primero a los pobres, buscar la manera de atenuar las desigualdades, de fomentar la prosperidad en todo el país, pues lo que urge es alentar las inversiones, generar un clima de confianza, de certidumbre, y este conflicto podría llegar a ser un escenario que pudiera al final del día ofrecer esas certidumbres. Pero esto no se resuelve con desplantes retóricos que me parece que son pues el resorte instintivo del presidente López Obrador, que recurre a sus frases y a sus tonadas, ¿no? Pues Jesús, muchas gracias por tu comentario como siempre. Gracias, Pepe, un abrazo.